Buenas tardes a todos los aquí presentes, bienvenidos a este concierto. Lo que he traído hoy para ustedes es un programa de música romántica. Perdón, ando un poco medio mal de la garganta. Un poco de música romántica con 4 compositores del romanticismo musical. Vamos a dar una repasadita muy breve a los periodos musicales. Bueno, vamos a empezar por el barroco, ¿ya? El periodo barroco primero. Luego nos vamos al clasicismo, que es esto ya 1700, 1800. Luego viene el romanticismo con Beethoven. Ustedes han oído hablar de... Ahorita vamos a hacer unos breves diálogos también, porque es importante. Esto me ha funcionado excelentemente, no solamente en universidades, sino en museos, en cualquier sala que yo me presente, así lo estoy haciendo ahora. Es un concepto conferencia, no es nada más llegas, tocas y te vas, no. Es saber lo que... En primer lugar somos 3, ¿no? Ustedes, el público, el compositor o los compositores, los que nos ofrecen, nos han legado esta maravilla de música, ¿verdad? Y nosotros que somos los intérpretes, que somos los encargados de transmitir o tratar de transmitir, digamos, ¿no? Porque hay tantas versiones diferentes de una interpretación musical que no acabaríamos nunca. Todos los intérpretes sentimos diferente. Eso es lo interesante de la música también, ¿no? Si fuera como una fotografía todo, pues no tendría mucho chiste, ¿no? De que todos tocaran igual, no. Los sentimientos humanos en cada persona son diferentes, lógicamente, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso también con los compositores ahorita. Bueno, ya me salió un poco, pero el barroco. Luego viene clasicismo, como dijimos, con Beethoven y Schubert. Ahorita vamos a ver quiénes fueron, todos ellos. Son los que marcan la transición, digamos, hacia el romanticismo musical. Se acaba el periodo clásico y empieza otra época diferente, ¿no? Schubert nació en 1797 y vivió solamente 31 años. Ahorita vamos a comentar cuando yo toque su música y todas las maravillas que nos dejó, ¿no? Entre ellas más de 600 canciones. Ahorita les voy a decir de dónde salieron todas esas canciones que son una maravilla. Y aparte de muchísima música más en sus 31 cortos años de vida, ¿no? Pero voy a comenzar, para no hacer tan larga la plática, voy a comenzar con una pieza de un compositor del periodo romántico, como ya dijimos, que es Robert Schumann. Les platico brevemente de su vida porque es muy importante saber qué acontecimientos lo rodearon en esos momentos, ¿verdad? Los cuales él vivió. Y qué fue lo que le fue inspirando para componer su música. Es muy importante esto, ¿verdad? No solamente lo que... Vivimos muchas alegrías, muchas tristezas, pero también lo que aconteció en esos momentos. Puede ser una guerra, por ejemplo, con Napoleón Bonaparte, todo eso es muy interesante. Cómo influyó todo esto, incluso hasta en los grandes genios de la música. Entonces, ¿quién fue Schumann? Schumann estuvo muy cerca de ser, le gustaba mucho leer, él leía mucho. La literatura estuvo presente en su vida siempre. Por supuesto que él había nacido para la música, porque fue un genio, ¿no? Pero también estaba con la duda de ¿qué hago? La literatura me gusta mucho, me apasiona. Entonces se empezó a empapar de todo eso, a leer todo lo habido y por haber en ese momento, y literatura de siglos atrás, Shakespeare, etcétera, etcétera. Entonces, su música está muy influenciada por todo esto, todos esos sentimientos, porque leía los grandes clásicos de la literatura. Entonces, eso es súper interesante. Bueno, ese es un dato muy importante. Luego se enamora y conoce
a una pianista que era la mejor pianista de la época, se llamaba Clara Wieck. No así como es alemán, porque él nació en Alemania, Schubert, ¿no? Y el padre de Clara era muy celoso, era un constructor y fabricante de pianos, un comerciante de pianos famosísimo de la época. Cuando conoce a Robert Schumann, dice, no, pues este pobre es un compositor nada más, yo ¿cómo voy a casar a mi hija con él? Lo típico que se sigue pensando hasta la fecha, ¿no? Entonces dice, no, se enamoran perdidamente, un amor. Es de la historia de la música de los matrimonios más bonitos, más bellos, fíjense. Se quedó para la posteridad. Al fin, en contra del padre, la oposición del padre, se casan, tienen muchos hijos. Y Clara, se admiraban mucho entre ellos, ¿verdad? Porque Clara era una pianista, la mejor pianista de Europa en aquel entonces. Le empieza a componer música él a ella, y ella le empieza a tocar su música. Por supuesto, se relacionan con todos los grandes de la época, no solo músicos, sino de todo tipo de artistas de la época. Otro acontecimiento importantísimo, que la familia de Robert Schumann había muchos problemas mentales, gente que nacía con problemas mentales, fíjese. Una hermana de él incluso estaba afectada con eso, ¿no? Y el mismo Schumann, al final de su vida, pues ya perdió la razón totalmente. No se recuperó, lo internaron y ahí falleció en el mismo hospital. Se quiso aventar al río Rin de Alemania. Eso sí es cierto, ¿eh? Era tanta la depresión que tenía ya que se quiso tirar al río, pero no se llegó no lo hizo, vaya. Él sabía que tenía una misión que cumplir hasta el último día. Entonces, otro dato importantísimo. Voy a tocar esta pieza que pertenece a una serie de piezas que son fantasías. Esta palabra hay que tenerla muy en cuenta ahorita. ¿Qué es una fantasía en música? Eso vamos a verlo también, porque en la segunda parte hay una fantasía también, que es una fantasía muy grande. Esta pieza de la segunda parte del programa, la vamos a ir analizando paso a paso. ¿Sí? Estas obras que voy a tocar ahorita son muy breves. Entonces, si me permiten, voy a tocar una fantasía, no es fantasía, se llama piezas de fantasía. Nadie ha estudiado música aquí, no. ¿Quién toca algún instrumento aquí o les haya llamado alguna vez, aunque sea de oído? Nadie ha hecho el intento, qué lástima, porque la música en otros países es esencial, hasta en las escuelas. Eso se ha comentado mucho actualmente, desde el kinder, la escuela primaria, y hay países que en eso nos llevan así, vaya, miles de años así de adelanto. Corea del Sur, China, los países del primer mundo. Bueno, eso es para ellos es una disciplina como cualquier otra disciplina, y hasta más a veces, porque está comprobado que la música para el cerebro es sumamente importante, desde chiquito para los niños, te desarrolla muchas cosas. Ya los dos hemisferios funcionan con la música, fíjese. Antes se pensaba que nada más el derecho, ahora no. Ahora el izquierdo y los dos desarrollan increíblemente la inteligencia, el aprendizaje, en fin. Las piezas de fantasía de Schumann, hay una serie de... Cuando están catalogadas las piezas, les ponen que se llama opus. ¿Qué significa opus? Es latín, ¿no? Esa palabra. Opus, ¿alguien sabe qué significa? Opus significa obra, es una obra musical o una pieza musical, de ahí viene la palabra. Entonces, les ponen números a todas, opus 12, opus 16, opus 100, etc. Estas piezas son del opus 12, de Robert Schumann, se llama piezas de fantasía. Voy a tocar nada más una, que se llama, el nombre en alemán significa ímpetu.
es muy impetuoso. Es una obra de juventud de Schumann. No todos vivieron muchos años. Casi todos se morían muy jóvenes, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a tocar esta pieza que se llama Ímpetu de Schumann. Vamos a comentar sobre un amigo de Schumann, de Robert Schumann. Se llama Johannes Brahms, otro compositor alemán importantísimo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Brahms y Schumann? Se hacen amigos también. Pensaban muy similar, ¿no? Sentían muy similar, incluso Clara Schumann también. Se hace un círculo muy bonito. Un dato es que Brahms estuvo enamorado de Clara, según cuenta la historia, ¿no? Al fallecer Robert, él siempre siguió enamorado de ella, pero ella siempre le fue muy fiel, ¿no? Brahms era muy bueno, su forma de ser muy bondadoso también. Él murió un poco más grande. En fin, ahora, esta pieza de Johannes Brahms que van a escuchar se llama Intermezzo. Intermezzo, ¿qué significa? En italiano es un intermedio musical. Estaban en una velada musical, por ejemplo, y de repente se interrumpía la música y alguien se sentaba al piano a tocar estas piezas muy cortas
muy breves, pero muy íntimas. Esta pieza es de lo más bello que se ha escrito para el piano. Hay infinidad de música, no acabaríamos con tantos siglos, ¿no? Pero esto de Brahms es algo muy íntimo. Aquí se refleja su personalidad. Son melodías muy, muy intensas. Ustedes, si lo quieren cerrar los ojos, yo a veces así les digo al público, cerrando los ojos apreciamos mejor la música. No nos distrae nada. Y si apagamos los celulares más todavía, ¿verdad? Porque a veces nos olvida y dejamos prendidos los celulares. Es importante esta relación entre el público, el compositor y el intérprete, ¿no? Entonces, voy a tocar este intermezzo de Brahms, que son canciones. Ustedes pueden ponerle letras a todas esas canciones. Si son románticos, piensen en algo, en su pareja, en su novio, no sé, los que tengan esposa y los que tengan hijos, en sus familias, algo bello de la naturaleza, porque también ellos, los genios, se inspiraban mucho en la naturaleza, ¿no? Mucha gran música de Schubert está inspirada, yo luego les voy a contar, ¿eh? Ahorita vamos con el intermezzo de Johannes Brahms.
¿Qué les pareció esta preciosa música? Muy romántica, ¿no? Ay, como suspirando. Qué bonito, qué bonito. Es algo bellísimo, ¿no? Pero hay tantos sentimientos en la música que es increíble. Todos los sentimientos humanos están mezclados en cada pieza musical, ¿no? Entonces, vamos a ir comentando, vamos a seguir adelante un poquito y nos vamos a ir con otro famosísimo compositor que seguramente ustedes ya han oído hablar de él porque es más conocido, que es Chopin. ¿Alguien ha oído? ¿Quién dijo sí? Ah, aquí hay alguien. ¿Te gusta Chopin? ¿Qué has oído de Chopin? ¿Nos puedes contar? Pues sé que es un pianista, no como puedo confundir escuchando títulos o los temas, pero sí he escuchado hablar de él. No puedo decir, precisamente. Qué bueno. ¿Te gusta la música clásica? Ahí está, aquí hay un ejemplo, ¿eh? Que es tan importante esto, sobre todo en estos tiempos también, ¿no? De tantas dificultades. Acercarnos un poco más a la esperanza, que es la música, es todo eso, ¿no? Es esperanza, y sobre todo porque, aunque ellos vivieron muy poco, ahorita vamos a hablar de Chopin precisamente, vivió 39 años nada más Chopin, entonces nos ha dejado infinidad de maravillas para la posteridad, porque esto nunca pasa de moda, ¿eh? No es como otro tipo de música que viene en las épocas y va, no, esto ya viene desde de siglos atrás y esperemos que nunca se pierda, ¿no? Que nunca se deje de escuchar. Bueno, Chopin, ¿quién fue? Es muy importante, un dato sumamente importante. Fue uno de los mejores pianistas, de los virtuosos de su época. Él tenía una técnica increíble para el piano, que eclipsaba a todos los demás pianistas de su época. Habían otros dos por ahí que se le acercaban un poco, que te dejaban así con la boca abierta cuando tocabas. Pero Chopin tenía algo mágico. Se sentaba al piano y sacaba una gama de colores, porque la música es como la pintura también, ¿no? Toda la gama de colores por medio del sonido, que la gente se transportaba a otras dimensiones. Es increíble esto. Esto lo tienen actualmente algunos grandes genios, incluso pianistas también, de renombre internacional, ¿no? Pero en esa época yo me imagino que ha de haber sido un acontecimiento, todo un acontecimiento en esto, porque él marcó toda una época en la técnica pianística, creó un estilo propio de la interpretación pianística, porque su instrumento fue el piano únicamente. Chopin no compuso sinfonías como Beethoven, o tal vez canciones como Schubert, tantas canciones. Y tampoco misas, porque muchos componían misas, entre ellos Schubert y Beethoven y otros grandes, ¿no? A él le interesó el piano. Él había nacido para ser un virtuoso exclusivamente del piano. Entonces Chopin, como todos los genios de la época, habían ciertas enfermedades que los aquejaban, que era, por ejemplo, la sífilis era una de ellas. Ahorita les voy a contar después. La tuberculosis es la enfermedad del romanticismo, es muy sabido. En el periodo romántico, mucha gente se moría de tuberculosis. De eso se cree que falleció Chopin, ¿no? Están investigando todavía, porque su corazón está en Polonia, él nació en Polonia, ¿no? De ahí vienen las polonesas, famosas polonesas de Chopin. Entonces nació, pero vivió en Francia. Desde muy chico se fue a Francia, se quedó ahí, y ahí se dio a conocer como pianista y como maestro, porque también se rodeó de un círculo en la nobleza. Eso le ayudó mucho en París, por ejemplo. Ahí las condesas y todo, ¿no? Que Jesús era lo de la moda, ¿no? Entonces decía, venía alguien así y que se quedaban todos impresionadísimos. Entonces empezaban a pedir clases de piano. Imagínense, condesas, princesas, etcétera, etcétera. Bueno, Chopin empieza a componer muchísimo. Luego se enferma, como ya les comenté, de tuberculosis. Pero hay un episodio muy conocido de su vida, que es cuando conoce a la escritora George Sand. Eso de George Sand
No era su nombre de escritora, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes que son pedagogos y todo? A los que escriben les ponen el seudónimo, ¿no? Era el seudónimo. Se llamaba Aurora Dudevant, se llamaba ella. Pero su nombre de su seudónimo como novelista y escritora de la época era George, se puso nombre de hombre. Ella quería revolucionar en la cuestión como ahorita se mueve mucho lo de la mujer y todo, ¿no? Los derechos de la mujer, pues ella en esa época también tiene varias novelas muy, muy importantes ella, que no tengo en mente ahorita, pero la podemos ver en Google o en internet, ¿no? Y esas novelas hablan precisamente de eso, de la mujer y del derecho que debería de tener, imagínense en esa época. Ella fue una hazaña porque ella, siendo mujer, se puso nombre de hombre y se vestía como hombre además, ¿eh? Se vestía de negro con pantalones. Imagínense en esa época usar pantalones y que decían, no, pero ni soñarlo, ¿no? Bueno, todo esto es muy importante porque fue también un caso muy conocido del amor que hubo entre George Sand y Chopin, ¿no? A tal grado que en sus últimos años de vida ella lo fue a cuidar y el médico le dijo, no, pues usted tiene que irse, tiene tuberculosis, tiene que irse a un clima más cálido, y lo mandó a la isla de Mallorca, allá en España, ¿no? A Palma de Mallorca, a un lugar que todavía es museo y casa de Chopin, se llama la Cartuja de Valdemosa, es que está en Palma de Mallorca, es donde habitaban y fueron 2 veranos allí, porque el médico le recomendó, váyase, pero le fue peor, porque llovía mucho en esa isla, había demasiada humedad y le afectó mucho más. Entonces, en ese periodo empezó a componer sus piezas más íntimas. Entre ellas, la que voy a tocar hoy, que es un preludio. Un preludio, son piezas cortas. Y cuenta una anécdota que Chopin una tarde, al estar en la ventana de su habitación, estaba viendo caer el agua de la lluvia. Gotea y gotea y gotea. Entonces se inspiró para componer este preludio que es bellísimo, que ahí escuchamos el goteo precisamente, es una nota que se repite, pues no sé cuántas veces, ¿verdad? Porque no las he contado, pero serán como 500 veces, bueno, a lo mejor es más, pero no, es constante eso. Entonces, se llama, y le pusieron ese nombre, el preludio La Gota de Agua, o La Gota de Lluvia. Pero hay una parte en el mismo preludio ahí, a la mitad, que yo lo siento así, es como una marcha fúnebre. Tal vez él ya sabía que se iba a morir. Bueno, sí sabía, ¿no? Porque estaba muy enfermo. Entonces se vio a sí mismo y se cuenta que él veía alucinaciones también al final de su vida. En su música dejó plasmado también eso. Porque estamos oyendo algo muy bonito y de repente te saca de onda y dices, pero ¿y esto de dónde salió? O sea, se dice que veía salir del piano seres que emanaban del piano y cosas así. O sea, esto es muy del romanticismo, ¿no? Todas esas historias. Pero esto del preludio es muy sabido. No él puso ese nombre, La Gota de Agua, se lo pusieron posteriormente. Igual con el Claro de Luna de Beethoven y todo eso, que muy del romanticismo, les ponían nombres a las piezas. Entonces, si me permite, voy a tocar este preludio, La Gota de Lluvia o La Gota de Agua, y con su marcha fúnebre en la parte del medio.
Vamos a pasar ahora, después de este momento mágico, ¿verdad? Vamos a ir a la fantasía de Franz Schubert, como les comenté. Esta sí es una obra monumental, ¿verdad? La más grande que compuso el compositor, el mismo Schubert, su obra más grande para piano. Es interesante conocer un poquito esta pieza, es muy larga, por supuesto no me voy a extender, nos llevaría varias horas, ¿no? Pero ¿en qué se inspiró para componer esta fantasía? Fantasía en música, algo fantasioso. Ustedes, ¿qué les inspira esa palabra a ustedes de fantasía? Porque cuando oyen una música, no sé, la música que les guste, empezamos a pensar, empezamos a imaginarnos algo, ¿no? Entonces, de ahí viene esto también. Esta fantasía es algo imaginativo. Pero en esta están todos los sentimientos. No la voy a tocar de corrida porque es una obra que dura casi media hora, entonces es muy larga. Pero voy a hacer también algunas interrupciones. Pero vamos a conocer esta obra. En primer lugar, les hablo de Schubert. ¿Quién fue Schubert? Pues, fue el mayor, para muchos, el más grande compositor de canciones de la historia, toda la historia. De canciones, la canción alemana, digamos, la que viene del pueblo. Es como aquí en México, por ejemplo, los grandes compositores, Silvestre Revueltas, etcétera. El Huapango de Moncayo, todo eso, ¿no? Pues también allí en todos los países tienen la música folclórica, las que vienen de la música popular que le llamamos. De ahí surgió todo esto. Schubert empieza a componer tantas canciones que no paraba de componerlas. En un año, solamente un año compuso 150. Pero les estoy hablando de canciones que son obras de arte, ¿no? Con voz y piano, con una soprano y piano. Casi todas las canciones son bellísimas. Y compuso, hay 2 ciclos de canciones, uno de ellos que lo compuso poco antes de su muerte, que se llama El viaje de invierno. Es muy dramático porque tiene episodios muy dramáticos. También por lo que estaba pasando, ahorita les voy a contar qué estaba pasando también él. Bueno, Schubert nació también, él dijo, yo nací para componer, no nací para ser un gran virtuoso del piano. Él no fue como Chopin que dominaba el instrumento, no. Él dijo, yo nací para componer. Incluso no tenía piano en su casa. Es increíble. En casa de los amigos se iba. Le pedía prestado, préstame tu piano. Las pocas veces que iba, porque todo lo tenía aquí, en la cabeza y aquí, ¿no? Entonces le brotaba como agua la música. Entonces, es muy sabido esto, ¿no? Pasaba unas situaciones muy precarias, ¿no? No tenía económicamente, no le iba muy bien. Incluso no se mezcló con la aristocracia él. Es muy interesante este dato. Casi todos los grandes genios se mezclaron con la aristocracia. Mozart tocaba en la corte de Viena, Beethoven también conocía a muchos nobles, incluso les dedicaban su música. El mismo Chopin, que se mezcló en París con toda la aristocracia, no, él dijo, no, yo me voy a ir, yo nací para componer, me voy a mezclar con la burguesía culta, escritores, cantantes, que tocaban algún instrumento, violín, piano, lo que sea, hasta poetas, ¿no? Entonces se formó un círculo muy bonito, que le llamaban Schubertiadas. Las Schubertiadas, que eran veladas musicales. Se iban de casa en casa y mañana va a ser en tu casa, fulano de tal. Sí. Entonces alguien llevaba de comer, llevaban un vinito ahí para tomar y todo lo que convivían y se tocaba, por supuesto, únicamente música de él, exclusivamente música de Schubert. Se sentaban al piano a improvisar también. Llegaban un guitarrista y tocaba las mañanitas, bueno, las mañanitas no, ¿verdad? Porque no era el iPhone. Incluso Schubert acompañaba a los cantantes de esa época. De ahí surgieron melodías increíbles, ¿no? Imagínese usted, el ambiente bohemio, porque era un ambiente bohemio el que se creó con él, ¿no? Y con toda su gente. Bueno,
De ahí empieza el ambiente, se va de, como les digo, eran tras malas noches y todo. Y cae enfermo también Schubert. Ah, caray, otra vez. Muy típico de esa época, ¿no? ¿Qué tiene? Pues no se sabía primero. Luego le ven que fue sífilis, fíjense. Estaba muy de moda en esa época también. Entonces, imagínense el ambiente ese bohemio y todo, ¿no? Pues ahí muy fácilmente puedes contraer una enfermedad de esas. Entonces, seguramente, él vivió recuerden que vivió 31 años. 31 años nada más. ¿Y cuántas canciones compuso? Lo dije al principio. ¿Alguien se acuerda? No tengan miedo, porque se trata de que yo estoy feliz ahorita, ¿eh? O sea, aquí yo me abro para ustedes, pero ustedes también, de eso se trata. Que haya un diálogo, que se rompa el hielo, ¿no? De eso se trata. Aquí no hay que el pianista está allá y el público allá no. Entonces, compuso más de 600 canciones. Más de 600, puede ser, no sé, no hay el dato exacto, pero aparte de todo lo demás, ¿no? Sinfonías, mucha música de cámara que le llamamos con tríos, cuartetos, quintetos, todo eso. Van sumando como más de 1000 obras, imagínense. 1000 obras, pero no, algunas son chicas y otras son enormes, ¿no? Entonces, de ahí surge también la duda de que si él fue bipolar, porque también dice que fue bipolar, fíjese. ¿Por qué les digo esto? Porque no terminaba muchas composiciones. Las empezaba y no las acababa. Entonces, ese es un dato que llama la atención, porque dice que tenía trastorno bipolar, porque las ideas tenía ideas muy en la cabeza, ¿no? Que no encajaban muy bien. De ahí surge la Sinfonía Inconclusa, que es muy famosa. La octava sinfonía, que se llama La Inconclusa, porque no la terminó. Es otra leyenda también. Bueno, la fantasía que van a escuchar, no la voy a tocar toda ahí. Voy a tocar trozos y vamos a conocer un poco cómo está hecha esta pieza. Toda obra musical consta de temas. Ustedes dicen, el tema de la canción tal. Ah, sí, pero a veces no es un solo tema, vienen 2 o más temas. Entonces, esta primera parte de la obra, que ustedes tienen ahí tal vez desglosado, creo que sí lo tienen en el programa, no se quieran ir viendo, ¿qué significa eso? Esto está en italiano todo, que es allegro con fuoco, ma non troppo. ¿Qué significa eso? Alegre es alegre o rápido, no alegre. Con fuoco, con fuego. Ma non troppo, pero no tanto. Entonces, aquí nos está pidiendo el compositor algo con mucha fuerza interior, pero no demasiado rápido, ¿no? O sea, no nos vamos a exceder demasiado, a dejar que nuestros sentimientos nos ganen, por decir algo. Bueno, aparecen 2 temas en la primera parte, todo lo que es el alegre con fuoco. Un tema es, vamos a llamar el tema A y al segundo tema B, está muy fácil. El tema A, cada tema está compuesto por motivos. ¿Qué es eso de motivos? Motivos le podemos llamar al carácter o a la velocidad con lo que se toquen. Entonces, el tema A es motivo rítmico, con mucho ritmo, mucha fuerza, muy vivo, muy alegre. Y el tema B es todo lo contrario. Es más tranquilo. Y nos ponemos a cantar una canción ahí muy bonito y todo. Ustedes van a distinguir eso en todo el transcurso, no solo en toda la pieza, en toda la fantasía. Nada más que se las desgloso, como les dije. En las partes intermedias, por supuesto, hay partes muy contrastantes, como en toda la música, ¿no? No toda la música puede ser igual. Entonces, hay momentos allí trágicos, muy trágicos. Él ya estaba enfermo cuando compuso esta obra. Entonces aquí plasma todos esos sentimientos.
lo trágico, lo melancólico, lo triste. Estaba sumamente triste. Todos sus amigos se habían alejado de él. Y les voy a leer aquí brevemente. Es muy importante. Vale la pena mencionar también, antes de que yo continúe, que el tema de esta fantasía que se llama El Caminante, o en alemán es Der Wanderer, en alemán significa el caminante, viene de una canción del mismo Schubert, que es una canción muy melancólica. Esta canción fue compuesta en 1816 con texto del poeta Schmidt von Lübeck, un poeta alemán. Entonces, ¿qué dice? Dos renglones de ese texto para comprender mejor esta música. El sol me parece aquí frío, la flor marchita, la vida vieja, y lo que cuentan ruido, vacío y hueco. Soy un extraño en todos los sitios. Ese es un renglón de esta canción, ¿no? Una estrofa. Ahora, otra estrofa es: allá abajo, donde tú no estás, está la felicidad. ¿Qué se imaginan con esto? Dice allá abajo, yo me imagino que estaba caminando en el campo, en una montaña, y se vio tan triste, tan solo, que tomó de este poema para componer esa canción, ¿no? Dice, allá abajo, donde tú no estás, está la felicidad. Entonces imagínense esas palabras tan fuertes, ¿no? ¿Qué le escribe Schubert a un amigo, un gran amigo de toda era músico, era compositor también, y le escribe lo siguiente cuando él ya no quería vivir prácticamente, fue una cosa tremenda. Les voy a leer, es un poquito largo, pero vale la pena. Dice: hace tiempo que quería escribirte, pero nunca sabía desde dónde, a dónde. Ahora se me ofrece la oportunidad y por fin puedo abrir mi corazón a alguien. Tú eres bueno y seguro que me vas a perdonar lo que otros se habrían tomado a mal. En una palabra, me siento el hombre más infeliz, más miserable del mundo. Imagínate un hombre cuya salud ya no mejorará nunca y que en su desesperación solo empeora todo en lugar de mejorarlo. Imagínate un hombre cuyas más brillantes esperanzas han quedado reducidas a nada. Al que la felicidad del amor y la amistad no ofrecen otra cosa que sumo dolor. Al que el entusiasmo, al menos estimulante, por la belleza, amenaza con desaparecer. Y pregúntate si no es este un hombre miserablemente infeliz. Mi tranquilidad ha desaparecido. Mi corazón está oprimido. No lo encuentro nunca. Así ahora puedo cantar todos los días, pues todas las noches cuando me voy a dormir, confío en no despertar ya nunca. Y cada mañana me anuncia solo la misma pena del día anterior. De esta manera, sin alegría ni amigos, paso los días, a excepción de cuando me visitó Schwind. Schwind fue otro amigo de él, ¿no? Y me trajo un rayo de aquellos dulces días pasados. O sea, esto es muy fuerte esto, ¿no? Imagínense lo que sentiría. Bueno, con esto ya podemos saber lo que sentía, ¿no? Porque es increíble. Entonces, ya con la enfermedad, ya porque él murió en 1828. Esta pieza es de 1822, cuando la compuso. Entonces, con lo que ya dijimos, los dos temas y todo eso, y voy a tocar unas partes intermedias,
Y me voy a detener en un momento. Cuando oigan ustedes la parte más tranquila que se para el piano, allá empieza la canción que les voy a platicar después, porque como ya dijimos, es demasiada información, no la puedo hacer de golpe, ¿no?
Aquí va a empezar ya el tema de la canción, El Caminante, donde toma su nombre toda la obra, toda la fantasía, como les comenté. Entonces, es un tema muy triste, como ya lo podemos escuchar en la carta de Schubert. Estaba tan deprimido que toma el tema de como les dije, del poeta, Schmidt von Lübeck se llama, toma el tema para componer, toma la letra para componer la melodía. Entonces sería el siguiente. Es el tema de la canción, muy triste, muy melancólico. Ahora, la va desarrollando este mismo tema. Van ustedes a distinguir la melodía seguramente, porque es muy contagiosa esta melodía. Pero le va cambiando el ritmo un poco. Lo hace más variado, lo que nosotros llamamos variaciones de un tema. Lo movemos de más rápido, más lento. Cambio de tonalidad, por supuesto, no estamos nunca en una misma tonalidad en la música, son una gama tremenda de colores, ¿no? Y le va cambiando, como le digo, el carácter del tema, ¿no? Entonces, ahorita va a seguir la serie de variaciones y cómo se va moviendo esta melodía de una manera muy interesante. Ya aparecieron la misma melodía, ¿no? Con el ritmo diferente. Ahora, esta parte que viene es muy misteriosa. Esas partes que les comentaba, intermedias, que nos llevan de una sección a otra, ¿verdad? Hay partes intermedias que también le llamamos puentes. Hay puentes en música que comunican una parte con otra, como esta.
¿Esto qué es? Es la parte, el tema B, ¿no? Muy dulce. Y ahí se acaba toda esta serie de variaciones. Es la misma melodía. Sí, la distinguieron un poquito. Que siempre es... Es muy expresiva esta melodía, ¿no? Vamos a hablar un poco de la tercera parte de la fantasía, que ahí dice en el programa que es presto. ¿Qué es presto? Cuando oyen en los italianos que dice presto, presto, que muy rápido. Allegro es rápido y presto es muy rápido, ¿no? Órale, prestísimo, dicen ahí. Prestísimo, lo más rápido que puedas. Entonces, este movimiento es presto, alegre, todo lo que quieran. El motivo es motivo melódico, perdón, motivo rítmico. Que recuerden que el rítmico es muy alegre y el tema A es muy alegre y el tema B es todo lo contrario, ¿no? Muy melancólico, más tranquilo. Entonces, aquí aparece también una cosa muy interesante que se puso muy de moda en esa época, que es el vals vienés. Hubo un congreso que se llamó el Congreso de Viena, que después de las guerras de Napoleón Bonaparte y todo eso, se trató de unificar Europa otra vez y se unieron 4 países, entre ellos Austria. De ahí surge el vals, porque hubo mucho movimiento en las ciudades y en los grandes salones se hacían las veladas. Entonces de ahí surge el vals vienés. Por supuesto que tiene un antecesor, el vals vienés, que sale del pueblo, viene de las poblaciones. Era un poco diferente, pero el vals, a lo mejor todos han bailado el vals, ¿no? En los 15 años o lo que qué sé yo. Es otro tipo, a lo mejor vals mexicano, ¿no? Pero el ritmo es el mismo. A ver si lo distinguen ustedes ahorita, el ritmo, que se va mezclando el ritmo de vals. Primero viene un ritmo muy marcado, que es el tema, recuerden, tema A, rítmico, motivo muy marcado, muy vivo. Tema B, en este caso es el vals que va a aparecer, que es más tranquilo.
No ha terminado, ¿eh? Sigue. Parece que ya terminó aquí, pero no. Se detiene bruscamente. Y ahora, vamos a imaginarnos que están bailando el vals y de repente se salen al jardín o al bosque. Y ahí se van debajo de un árbol y se ponen a charlar ahí muy amenamente las parejas, ¿verdad? Y entonces viene esta parte tan bella, muy suave, muy romántica. Ahí acaba todo lo tranquilo, lo romántico, todo, ¿no? Hasta las caricias, todo lo que ustedes quieran, imaginarse con esto. Luego, de repente otra vez, no, ya vámonos porque ya es muy tarde. Y empieza otra vez la música. Ahí se detiene otra vez todo, no todo el ímpetu, y de repente empieza ya el final. Pero vamos a platicar del final un poco, porque aquí escogió el autor para componer este final, algo muy original. Existían en ciertas épocas algunas formas de música, por ejemplo, el preludio es una forma, el intermezzo, el nocturno, pero había también una que se llamaba fuga. No nos vamos a fugar ahorita, salir, ¿verdad? Pero no, bueno, hay algo de eso. Pero en música, una fuga, esa forma surgió en el periodo barroco, no sé si han oído hablar de Johann Sebastian Bach, que es el padre para muchos el padre del genio más grande que ha habido. Él llevó a su máxima expresión esta forma
de la fuga. ¿Qué es una fuga? Pues para analizarla nos llevaría también mucho tiempo. Lo más esencial de una fuga son los temas. Los temas se llaman sujetos en la fuga. En una canción como esta sí es un tema, pero en esa época se le conocía como sujeto. Es como la gramática también, ¿no? Sujetos, en la música tiene sujetos, puntos, comas, acentos, frases incluso. Todas son frases musicales. Entonces es muy semejante, ¿no? Entonces voy a tocar esta fuga con el tema, voy a tocar el tema para que ustedes distingan que este tema se va a ir intercalando en toda la pieza. Lo van a ustedes a distinguir porque es muy fuerte ese tema. Es tema rítmico. Entonces es este. Ese es el tema. Luego aparece la mano derecha. Luego, y así se va intercalando en toda la pieza. Entonces, voy a tocar ya para finalizar esta parte que es la fuga de la fantasía de Schubert.
Así finalizamos con esta obra monumental. ¿Se acuerdan cómo se llama la obra? Alguien dijo El Caminante, aquí el joven, muy bien. Fantasía del Caminante se llama, ¿no? Y todos los demás, los episodios de la vida de Schubert, bueno, ya lo comentamos. De los demás, también de los que toqué, creo que no hay nada, ya hemos comentado a fondo, ¿verdad? Desde luego, para saber toda su vida, nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Y ni qué decir de la obra, de cada pieza musical, porque es un mundo tan vasto que, aunque sea muy corta, pero tiene mucho que decir, ¿no? Mucho que hay que analizar. A nosotros, yo en lo personal, yo hago esto como intérprete, porque nosotros tenemos la obligación, así pienso yo, de saber qué estamos interpretando, ¿no? A veces nos sentamos a practicar allí tantas horas, pero nada más a veces ya se vuelve hasta mecánico a veces. Es muy peligroso, ¿no? Nada más mueve los dedos, pero no, mi cerebro no funciona. Y tenemos que saber qué estamos interpretando, de la vida del autor, qué significado tiene cada obra musical, la estructura de una obra, porque está estructurada, es como un edificio, todas sus partes. ¿A dónde nos llevan de esas partes? ¿Qué nos inspiran? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar enterados de todo eso. Incluso de la misma historia de la vida del músico, los acontecimientos, como les comenté, que originaron para que crearan estas grandes obras, ¿no? Todos los acontecimientos que vivieron, así como nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces ellos también vivieron muchas cosas. Todo eso es interesante, muy, muy importante. Entonces, espero les haya gustado, ¿verdad? Y cualquier pregunta que tengan, los veo un poco serios, pero como con no mucha confianza, pero para la próxima ya va a haber más confianza, ¿no? Entonces, espero les haya gustado. Gracias por haber asistido. Inviten a sus amigos también que vengan a este tipo de eventos. Lo tienen aquí en la mano, jóvenes. Es gratuitamente. No tiene costo esto. Entonces, yo a veces pienso mucho en eso. Digo, pero si lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, no cuesta, ni nos cuesta ir a un concierto, ¿no? Entonces, si a veces sacrificamos cosas más, que cuestan más, ¿por qué no vamos a sacrificar esto? Que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, inviten a los maestros, incluso hasta el estrés, cuando estén muy estresados, oigan música, hay música para todo, ¿eh? Eso yo me he puesto a ver también. Cuando nos levantamos, hay música de Mozart, por ejemplo, Mozart, Vivaldi. En la noche, los que no puedan dormir, pongan Chopin, los nocturnos de Chopin, que son preciosos. Ya con eso van a dormir, pero van a ver cómo, ¿eh? Y así por el estilo, para cada hora del día hay una música que pueden escuchar. Música académica como esta, música clásica, ¿no? Pero pues nuevamente mil gracias por estar aquí, por haber asistido y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias.